Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Pues sí, corazones, se llegó este día, ¿cómo están? En que vamos a hablar de la transformación de nuestras emociones, el proceso de la transformación de nuestras emociones, y ha sido el tema que nos ha traído ocupados toda esta semana. Van a darse cuenta cómo el día de hoy todo comienza a unificarse, todo está conglomerado en ese proyecto de transformación que tú tienes. Es decir, para nosotros el hecho de hablar de lo que el cuerpo refleja, de lo que tus pensamientos reflejan, ahora tiene el vaciado de las emociones. Entonces hemos hablado en este podcast muchísimo, porque pues de hecho ese es el tema principal terapéutico que nos enferma, las emociones que no se gestionan. ¿De qué se trata esta vida humana exclusivamente? En un 95% de vida inconsciente, emociones. ¿Cuál es la educación que no recibimos adecuadamente ni en la escuela ni en nuestra infancia? Mucho menos de los adultos, entre comillas, que tenían que cuidarnos. No nos enseñan gestión emocional, inteligencia emocional. Entonces, en el proceso de transformar tus emociones, ahora sí, lo más importante para que comencemos a calentar motores, lo más importante para que tus emociones se transformen son dos cosas. Uno, comprender, como Tesla ya nos había dicho, que somos frecuencia y vibración. Las emociones son frecuencia y vibración. Y por cierto, hoy que es día 1 de septiembre, wow, este es un mes 369 como la secuencia Tesla. Tenemos en este mes muchísimos portales y números de la secuencia Tesla. Impresionante, ¿eh? Y empezamos desde el 3, desde el 6, desde el 9, después desde el 12, después así nos vamos todo el mes hasta el día 30 de septiembre volvemos al portal número 3. Tenemos una cantidad de secuencias Tesla impresionantes, ¿eh? Así que ya hablaremos más de ello. Todo el mes de septiembre va a ser sumamente movido. En el mes de Virgo, bueno, pues vamos a las emociones, al orden. Y por eso estamos empezando este mes con este proyecto, para que tú tengas la noción perfecta de cómo es, por dónde vamos a empezar para la transformación de todo, cuerpo, mente, emociones. Y para eso estamos aquí. Entonces, decíamos que pues las emociones son frecuencia y vibración. Si tenemos una vibración baja, pues obviamente el cuerpo se enferma. Nuestros pensamientos son dispersos, distorsionados, desordenados, llenos de frases y palabras de baja conciencia. Entonces, lo primero es entender que somos frecuencia y vibración. Y lo segundo es entender que las emociones se empiezan a transformar en tu vida, primero que nada cuando las conoces y cuando las aceptas. Esas dos para mí son las piedras angulares de este episodio del día de hoy, mi amor. Tienes que conocer en qué frecuencias de vibración andas, conocerlas y aceptarlas, porque muchas de ellas ya hemos hablado, son programadas, son del árbol. Lo más importante al aceptar las emociones es dejar de negarlas. ¿Cuáles son? Las emociones básicas del ser humano son miedo, tristeza, ira y alegría. Primavera, verano, otoño, invierno. Hasta el planeta cambia de temperaturas y de formas. Y nosotros pasamos por todo el mapa emocional, todas en un solo día. Todas. Eso no existe que tengamos que estar solamente en una. No, es la experiencia humana. La experiencia humana es emocional. Lo más importante es conocerlas y dejar de negarlas. ¿Cuáles son las emociones en donde más ando? ¿Te acuerdas que el día de ayer hablábamos mucho del autoconocimiento y la autoindagación? Entonces, cuando yo empiezo a aceptar y a conocer con qué emociones, o sea, frecuencias de vibración ando, pues voy a empezar a darme cuenta cuáles tengo muy aceptadas para mí, cuáles no. Si soy varón,
pues se me permite más culturalmente estar enojado. Pero si soy mujer, se me permite más estar triste. Pero luego tenemos una creencia colectiva y es que nosotros no podemos ver a nadie llorando. No nos gusta ver las emociones de la gente, no nos gusta verlas. Entonces empezamos a ver que alguien llora y lo primero que le decimos es, no llores. Como si eso fuera malo. Fíjate, es aquí donde estoy hablando de aceptarlas y conocerlas y dejar de reprimirlas y negarlas. Si el planeta necesita primavera, otoño, invierno, pues también una persona a veces necesitamos el invierno. El invierno es ese oso que se va a su cueva y que está en esa etapa de reflexión en el que necesita hacer una introspección y para eso no necesita distraerse en el mundo, sino pues reflexionar qué está sucediendo en su vida. Entonces nosotros de forma muy social, muy cultural, vemos y, ay amiga, ¿estás triste? No, no estés triste, ponte guapa, ponte bien chucha y nos vamos a salir a bailar y nos vamos a salir a ligar y nos vamos a salir a evadir y nos vamos a salir a tapar y a ocultar y lo único que hacemos es una bola de nieve, porque si hay algo que para que tú evoluciones y transformes tus emociones de baja frecuencia, lo primero es dejar de buscar evasiones para no sentir. Y mucho más allá, para no sentir culpa, nosotros ocultamos y negamos y vamos buscando otras mentes, echarle la culpa a alguien más o a situaciones externas para que yo no sienta esas sensaciones de culpa, ¿verdad? Que es puramente, porque la culpa ni emociones, es una conducta. Hemos hablado ya mucho de la culpa y búscale, hay varios podcasts de culpa. Entonces, lo más importante en este autoconocimiento es dejar de pensar que yo no debo de estar triste o como dicen, ¿no? Que por ser muy zen y porque meditamos no debemos de enojarnos. A ver, es una emoción humana y cuando hay algo que me duele, un límite que necesito poner, cuando necesito ser muy clara, muy claro, pues claro que me enojo, claro que la diferencia es cuánto tiempo duras ahí, porque la emoción dura 90 segundos en ti. ¿Y cuánto tiempo duras ahí? ¿De qué manera la gestionas de la forma más adulta? Porque si lastimamos gente, gritamos y ofendemos, pues eso no es gestionar el enojo, eso es explotar y eso se llama berrinche. Y bueno, pues cuando nos damos cuenta que estamos en frecuencias de vibración bajas, tenemos como de forma individual que subir nuestra frecuencia de vibración. Entonces, cuando hablamos de darnos cuenta o de autodescubrirnos, que nos sube el ánimo, así como darnos cuenta que nos debilita. Fíjate, cuando nosotros hablamos de transformar tus emociones, pues primero tienes que ser consciente que te debilita. Nuestro trabajo de adultos es fortalecerme ante lo que me debilita, o sea, me debilita la personalidad de mi suegra, de mi mamá. Estar triste me debilita, estar enojada me debilita. Mismo pregúntaselo a tu cuerpo, ¿cómo anda el estómago? ¿Andas enojada todo el día? Todas las itis son encabronamiento. Así anda tu mente. Entonces quiero que con una pastilla o que con una sobada de espalda se me quite. Pues no, primero date cuenta qué es lo que te debilita, qué es lo que tanto te molesta, qué es lo que baja tu vibración, para que te des cuenta qué mecanismos estás utilizando para taparlos. Entonces lo más importante es cambiar esas creencias que nos hacen pensar que no debemos de estar tristes o no debemos de estar enojados. Aquí no hay nada escrito en piedra. Tienes que entender cuál es la ruta crítica. O sea, la frecuencia de vibración son tus emociones. Y tus emociones vienen de tus pensamientos, de tu mente, de lo que hablamos ayer. Entonces, una se pertenece a la otra. Pienso y siento, siento y pienso. Entonces, transformar mis emociones y transformar mi mente van de la mano. ¿Cuáles son los pensamientos que bajan mi frecuencia de vibración? ¿Cuáles son los pensamientos que hacen que yo me desmotive, me vaya y me tire a mi cama, esté molesta, ansiosa, desmotivada? Porque ese es el peor estado de la conciencia. Fíjate, cuando las personas tienen emociones altas, se comportan diferente en cada situación. Pero si yo estoy en estas emociones de baja conciencia, en donde pienso que el mundo tiene que darme un milagro porque yo voy a estar aquí tirada en mi cama desmotivada de la vida, entonces tengo que entender que esa conducta, esa emoción, esa baja frecuencia va a perjudicar mi toma de decisiones y va a perjudicar mis reacciones. Voy a ser reactiva en lugar de creativa y todo eso se va al cuerpo, Fijo, si la frecuencia baja del cuerpo, pues nos enfermamos. Entonces, nosotros
no nos tenemos que dejar llevar por las emociones que nos estimula un mundo exterior. Esto es lo primero que te quiero decir también. Cuando tú quieres transformar tus emociones y te estoy pidiendo que dejes de evadirlas primero, dejes de pensar que hay emociones buenas o malas, dejes de reprimirlo y sobre todo entiendas cuáles te fortalecen y cuáles te debilitan. Vale, entonces lo primero que te voy a pedir es entender que tienes que saber que ponemos y entregamos nuestro estado emocional al exterior. Entrego mi estado emocional, entrego el control maestro de mi persona al tráfico, a los clientes, a las parejas, es decir, y tu estado emocional, ahorita lo acabo de decir, tu estado emocional es tuyo. Entonces no te dejes llevar por las emociones. Es tu trabajo cacharlas, revisarlas y gestionarlas, porque un buen ánimo, fíjate, qué curioso, una persona que tiene un buen ánimo, que tiene una personalidad linda, que es feliz, que sonríe en su mayoría del tiempo, que se aboca a hacer lo suyo, no tiene tantos dramas en su vida, hasta decimos que tiene buena suerte, ¿verdad? Y curiosamente, cuando estás en esa frecuencia de vibración alta, pues te puedes comer el mundo, puedes empezar a gestionar resultados, cosas. ¿Por qué? Porque tienes una frecuencia alta. Pero cuando hay una persona insegura, nerviosa, enojada todo el día, estresada todo el día con Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo, abre la puerta a dramas de novela terribles. Entonces ahí entra el ego a decir que hay gente que tiene buena estrella o buena suerte y mala estrella o mala suerte, y no es así. Es la gestión individual de tus emociones. Es la responsabilidad que tienes de dejar de entregar las emociones al exterior. Entonces hasta ahora te hemos dado ya varias claves. Lo más importante es que determines qué pensamientos, cuáles son esos pensamientos que afectan mis emociones y que yo me los estoy diciendo, o que si permito que otras personas me los digan, eso me debilita, como mi kriptonita, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me expongo a la kriptonita? Si a este punto no puedo destruirla, pues entonces me protejo porque así subo mi frecuencia. ¿Qué pensamientos afectan mis emociones? Y lo más importante es observar tus emociones desde un punto de vista neutro, sin que sea bueno o malo. Observa una situación sin tener que meter tu cucharota de culpa, de esto es bueno, esto es malo. No, observa con neutralidad. A ver, ¿qué pasó? Pasó esto y luego pasó esto y yo reaccioné así. ¿Y desde dónde reaccioné? Pues desde el miedo, desde el enojo, desde la culpa. Y luego el otro también reaccionó desde el miedo. Entonces, claro, si reaccionamos desde ahí, pues tenemos estos resultados. Nada es bueno ni malo, todo es un aprendizaje y una evolución. Entonces, en el momento en que yo quiero hacer un cambio en mi vida, es importante que entiendas que la neutralidad y encontrar una ruta lógica de lo que estás haciendo y por qué te baja la vibración es una recomendación importante. A muchas personas les sirve escribir porque desalojas tu mente. Y a este punto te quiero decir que no hay nada escrito, pero tienes que dejar de reprimir las emociones y cuando las identifiques, sácalas, no las cargues. Muchas veces una de las mejores situaciones es irte al privado contigo. No estoy en un estado emocional para lidiar con nada exterior. Bueno, pero puedo resolverlo, ¿verdad? Me voy a mi cueva, como dijimos, al invierno. Si te sirve llorar, si te sirve gritar, yo les he dado muchísimas recomendaciones. Vete a manejar en el periférico con la música a todo volumen y grita, pégale una almohada. Obviamente no lastimes a nadie, no traumes a nadie, no rompas cosas. Salte a correr con tu música a todo volumen, canta. ¿Por qué, corazón? Porque lo que sea que para ti funcione, escribe, porque el escribir desaloja la mente. Sácalo, descárgalo. A este punto te digo, mi amor, haz lo que tengas que hacer, pero tú tienes que desalojar ese peso emocional que te está impidiendo ser creativo y solamente te tiene reactivo, desmotivado, en el peor estado de la conciencia. Entonces, nada está escrito, muchas personas tenemos estilos de vida diferentes, pero dentro de ello tienes que cacharte. A ver, está bajando mi vibración, me estoy enojando mucho con lo que sale en redes sociales. Perfecto, quizás sea mi momento
de separarme un poquito de las redes sociales. Bueno, pues me retiro. Me sube la vibración ver cierto grupo de amigos, charlar con estas amigas, amigos que sabemos que podemos hablar de ciertas cosas, vamos a decir inteligentes, o que el apoyo afectivo, que van a hablar con la verdad. Pues búscalos, gestiona momentos en los que no te sobre el tiempo de pasada para tomarte un café o para tomarte una copa de vino con los amigos o las amigas. Gestiónalo, búscalo, porque si eso te sube la frecuencia, es tu responsabilidad nutrirte de una red afectiva asertiva. Es decir, la red afectiva es esas amistades con las que se pueden hablar de cosas, la persona con la que voy a mi tiendita cerca de mi barrio y sabe que yo compro de este pan, y la persona que me despacha la gasolina. Es decir, eso va haciendo redes afectivas. Eso sube tu frecuencia de vibración porque te da un sentido de pertenencia, pero tú vas a tener que abrir la puerta para sonreír, para saludar, para decir, para preguntar cómo está su hijo, papá, y también ser selectivo con la parentela que sabemos con la que pues hablas chino y yo hablo ruso, y hablar chino contigo me baja, es mi kriptonita, baja mis emociones y yo me tengo que proteger de ellas, porque si no voy a entrar en lo más bajo de la conciencia, baja frecuencia de vibración, tragedias y dramas. Entonces, cada vez que tú notes que estás metido en una situación densa, acuérdate de la kriptonita o de lo que te debilita, tu trabajo en ese momento es transformar tus emociones y subir tu frecuencia de vibración. Encuentra tu propia receta, si es retirarte, si es correr, si es bailar. Normalmente a todos nos estimula la música, por eso muchas metodologías trabajan con música. Hay notas que nos pueden llevar a la tristeza y notas que nos pueden llevar al gozo. Pues tu trabajo ahora sí que es cambiarle al radio. ¿Qué estás metido en la noticia ahí tragediosa, y que si el narco y que si? Es decir, cámbiale a la música, cámbiate a frecuencias mucho más elevadas. ¿Por qué, corazones? Porque tanto mover las creencias que nos han enseñado sobre la represión emocional, eso viene en tu sistema familiar. O sea, a la familia no le gusta ver tus emociones. Tanto si estás enojado y no te gusta, reprimen. Tanto si estás feliz y en gozo y en alegría, reprimen. ¿Por qué? Porque eres un egoísta, eres un vanidoso. ¿Qué no ves cómo sufre tu hermano y tú muy feliz? Tanto si estamos tristes, reprimen. Entonces, no llores. Bueno, hoy te das cuenta que si tú reprimes, esas frecuencias emocionales enferman tu cuerpo, y lo único que hacemos es buscar evasiones en las drogas, el alcohol, el alimento, el juego, la ludopatía, personas tóxicas, parejas, etcétera, para evadir esa baja frecuencia, esperando que el universo me haga un milagro porque hago un portal o porque hago yo una chupicosmia. Corazón, los resultados de la magia están en función de la frecuencia de vibración de las personas. Por eso muchas claves de iniciación no se entregan a personas no trabajadas, porque con la baja frecuencia, nerviosismo e inseguridad, los mismos mensajes que lleven para sí mismas en sueños o en otro tipo de símbolos, su mismo nerviosismo e inseguridad hace que duden. Y el universo no quiere que tú involuciones, quiere que evoluciones. Y evolucionamos a través de transformar tus creencias, tus pensamientos, tus emociones, para que todo eso caiga como resultado en tu cuerpo físico y tengas un cuerpo que represente tu equivalente mental. Entonces ahí, haciendo la sumatoria de todo lo que hemos hablado, yo te pregunto, ¿tu cuerpo representa tu equivalente mental? Y si no, pregúntate qué equivalente mental está representando tu cuerpo físico, no solamente en el peso o en el tamaño, sino en la expresión de tu rostro, en tu cabello. Entonces, dejándote, por favor, con la puerta abierta para que hagas todos tus comentarios, recuerda seguirnos en nuestra nueva cuenta de Instagram, Quantum-GDL de Guadalajara. Ahí verás nuestro logo. Pues haznos los comentarios. Y ya dijimos, vamos a hablar mucho más de todo lo que viene en septiembre, oye, porque es un mes maravilloso preparándonos para la salida de este 2022. Te dejo un abrazo grande, grande, grande. Y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.
Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.